Hola, ¿cómo están? Soy el maestro en Ciencias del Ejercicio, Edgar Manzano, y en esta ocasión quiero compartir contigo una clase muy especial que habla acerca del principio fundamental del entrenamiento de la fuerza. ¿Te gusta la fuerza? ¿Practicas entrenamiento de la fuerza? ¿O tal vez eres coach de entrenamiento de la fuerza? No importa dónde estés, si te gusta y te apasiona el entrenamiento de la fuerza, esta clase es para ti. La fuerza, o el entrenamiento de la fuerza, es sin duda una de las ciencias más estudiadas en la actualidad. Sin embargo, creo que nos perdemos todavía bastante acerca de cómo llevarla a cabo. Para poder entender la fuerza, tenemos que analizarla con un poco más de profundidad, y eso implica plantearnos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la fuerza? ¿Fuerza es fuerza? ¿Cuenta con manifestaciones o expresiones? ¿Cuáles son las magnitudes que realmente importan para desarrollarla? ¿Y cuál es el objetivo principal de practicarla? Bien, trataremos de dar respuesta a estas preguntas. Pero antes, tenemos que hacer conciencia de lo siguiente. Piensa en las matemáticas, que además las matemáticas es una ciencia fuertemente implicada en el entrenamiento de la fuerza. Las matemáticas no podrían existir si los números no tuvieran asignados valores fijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso hace que las matemáticas sean una ciencia. Por lo tanto, tampoco otras ciencias existirían si sus conceptos no contaran con definiciones exactas, ¿no crees? Y recuerda una cosa, el deporte hoy en día es considerado una ciencia. El entrenamiento de la fuerza es considerado una ciencia, y es una ciencia exacta, que aún está en investigación y aún se están descubriendo muchas cosas que ni siquiera sabemos. Sí, eso es verdad. Que no hay nada absoluto, sí, también eso es verdad. Pero lo que sí es una realidad es que es una ciencia con conceptos y definiciones correctas. Por lo tanto, ¿cómo podríamos entonces pensar que un científico especializado en ejercicio pudiera pensar con claridad acerca del entrenamiento sin entender, en primer lugar, a fondo, el concepto de intensidad? La intensidad es una de las magnitudes más importantes del entrenamiento de la fuerza. Para poder entender esto, tenemos que revisar un poco lo que es el concepto de lo específico. El fenómeno de lo específico encuadra y forma todos los demás fenómenos del conocimiento, incluso la racionalidad y la ciencia. Todo aquello que existe posee una naturaleza o una identidad específica, incluyendo el conocimiento teórico o abstracto. Si bien la fuerza se puede desarrollar o se puede estimular a partir de ciertas acciones musculares, como por ejemplo realizando contracciones isométricas, concéntricas, excéntricas, y podemos desarrollarla también a través de diferentes medios, como es el entrenamiento con pesas, utilizar poleas inerciales, electroestimulación, etcétera, etcétera. Hay una gran realidad acerca del entrenamiento de la fuerza, y es que pareciera que hoy en día, si no hacemos entrenamiento de pesas, no estamos haciendo entrenamiento de la fuerza. Pero entonces, si hacemos entrenamiento de pesas, ¿este representa entrenamiento de la fuerza o es culturismo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos dice la historia? Joy Weider, ¿conoces a Joy Weider? Joy Weider fue el principal hombre de negocios del culturismo. De hecho, es al que le debemos el culturismo en el mundo. Joy Weider se dedicó a documentar y recomendar una serie de conceptos basados en cantidad, series, repeticiones, descansos, y de hecho, basado en esos conceptos, creó métodos o principios que se le conocen como principios Weider, como son por ejemplo las superseries, las series ardientes, las series descendentes. Seguro entiendes de todo lo que te estoy hablando. Bueno, déjame decirte que todo eso
lo creó Joy Weider, basándose en documentar lo que los fisicoculturistas hacían en esa época. Estamos hablando de la época de los años 60, 70, pero sin un enfoque científico. Le dio forma, de cierta manera, a lo que hoy en día conocemos como el fisicoculturismo, pero tomando en cuenta una sola prioridad. ¿Los culturistas para qué entrenan? Para incrementar su masa muscular. Si bien muchos de los llamados principios del entrenamiento Weider funcionan en el tema de incrementar la hipertrofia, ¿son absolutos en ese sentido? No. Hoy en día hay muchos más sistemas, mucho más efectivos para desarrollar la hipertrofia, que son totalmente diferentes o incluso se contraponen en mucho a los sistemas Weider. Pero más aún, este tipo de sistemas desarrollan el entrenamiento de la fuerza. Entonces, si estos sistemas desarrollan el entrenamiento de la fuerza, ¿pudiésemos decir que culturismo es lo mismo que entrenamiento de la fuerza? No. Este es el error más grande que cometemos: generalizar que culturismo es igual a entrenamiento de la fuerza. De hecho, la fuerza se puede llegar a desarrollar de muchas maneras sin tocar siquiera la hipertrofia muscular. Por lo tanto, pensar que culturismo es entrenamiento de la fuerza es lo primero que nos cierra las puertas a un mundo de posibilidades. Lo primero que tenemos que hacer para entender el entrenamiento de la fuerza es entender que el culturismo es una pequeña cosa que existe y que se puede conseguir dentro de lo que es el entrenamiento de la fuerza. Pero realmente el entrenamiento de la fuerza nos abre un abanico de posibilidades. Vamos a ver por qué. Para empezar, vamos a revisar qué es la fuerza. Si bien existen un sinfín de definiciones acerca de lo que es el entrenamiento de la fuerza, en lo personal nos vamos a quedar con la siguiente: la fuerza es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser humano. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser humano. La fuerza tiene la capacidad de poder mejorar en muchos aspectos y muchos sentidos el rendimiento humano. ¿Por qué? Porque tiene innumerables beneficios, entre los cuales los más destacados pudiésemos hablar de los siguientes. El ser más fuerte incrementa en automático nuestra movilidad. Incrementa en cierta medida, sí, nuestra masa muscular, aunque más adelante vamos a ver esto más a detalle. Sabemos, y muchos estudios científicos hoy en día lo demuestran, que ese incremento medido específico de masa muscular, que es importante por supuesto, es también la mejor manera de reducir el porcentaje de grasa. Nos genera también una mayor densidad ósea, hace huesos más fuertes, hace huesos más duros. Pero más importante también, es la base fundamental para el máximo desarrollo de todas las capacidades físicas. De hecho, para muchos científicos y autores del entrenamiento de la fuerza se le conoce como la madre de las capacidades físicas. ¿Por qué? Porque como lo vimos al principio de esta presentación, la fuerza es la fuerza. La fuerza no requiere de ninguna otra capacidad o no necesita de ninguna otra capacidad para poderse desarrollar al máximo. Si tú la estimulas y la entrenas de la manera correcta, puedes llegar a ser más fuerte. Sin embargo, no puedes pretender ser más resistente si antes no eres más fuerte. No puedes pretender ser más rápido o más veloz si antes no eres más fuerte. Cualquiera de las otras capacidades físicas que tú requieras o necesites desarrollar a una máxima expresión, vas a necesitar primero desarrollar la fuerza. Por lo tanto, la fuerza es elemental, es necesaria hoy en día
para cualquier deporte de carácter competitivo. De ahí viene entonces que conozcamos ahora sí el principio fundamental del entrenamiento de la fuerza. ¿Qué nos dice este principio? Fíjate bien, la producción y el incremento de la fuerza dependen de procesos neuromusculares. La fuerza no depende fundamentalmente del tamaño muscular, sino de los adecuados músculos potentemente contraídos por una estimulación nerviosa efectiva. Esta es la base para todo entrenamiento de la fuerza. Es decir, la estructura es una consecuencia de la función, por supuesto, donde la hipertrofia es una respuesta de adaptación a la estimulación neuromuscular dada a un determinado punto o rango de intensidad. De esta forma, la estimulación nerviosa tiene la capacidad de producir dos efectos básicos de adaptación en el cuerpo a través del entrenamiento de la fuerza. ¿Cuáles son estos efectos de adaptación? Por un lado vamos a tener una acción muscular funcional, lo vamos a conocer como el efecto funcional. Esto es lo que vamos a utilizar, o es el sistema que vamos a utilizar en la mayoría de los deportes, cuando nuestro enfoque principal es desarrollar la fuerza o algún tipo de fuerza. Y por otro lado, una hipertrofia muscular. Esto va a ser el efecto estructural. Sin embargo, el principio fundamental del entrenamiento de la fuerza se basa en que todo aumento de fuerza es iniciado por la estimulación neuromuscular. Aunque la hipertrofia es un resultado a largo plazo de un cierto régimen de estimulación neuromuscular, no es la consecuencia inevitable. Escucha bien esto, la hipertrofia no es la consecuencia inevitable de todos los tipos de trabajo contra una cierta resistencia. Este es el principio fundamental del entrenamiento de la fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? Que si realmente te interesa tener un mejor desempeño físico o un mejor desempeño corporal, verte mejor, o más aún, si eres un deportista y quieres tener un mejor desempeño competitivo, estás obligado a hacer entrenamiento de la fuerza a la máxima expresión. Olvídate de culturismo. Culturismo no tiene nada que ver con entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza, te vuelvo a repetir, es un mundo de posibilidades. Empecemos por quitarnos todos esos conceptos erróneos o mitos que tenemos de que no hagas entrenamiento de la fuerza porque te vas a hacer más lento, no hagas entrenamiento de la fuerza porque te vas a poner muy mamado y eso te va a hacer torpe, porque justamente ese es la limitante principal que nos lleva a tal vez nunca desarrollar nuestro máximo potencial.